Cualquiera que viva con un perro o un gato conoce perfectamente este sonido. Sí. Esa sacudida de cabeza, casi frenética, y el golpeteo de la pata trasera rascando una oreja. Es un sonido muy familiar. Parece un problema simple, ¿no? Una molestia y ya. Pero lo que vamos a explorar hoy es que ese simple acto es en realidad la punta de un iceberg mucho más complejo. Muchísimo más. Hoy nos vamos a sumergir a fondo en la otitis externa, tanto en perros como en gatos. Y para esta charla, nos basamos en un documento muy revelador. Las notas de una clase de veterinaria, la clase número 5 sobre otitis. Sí, un material muy completo que desglosa todo el tema. Desde la anatomía más básica hasta las estrategias de tratamiento. Y nuestro objetivo va a ser ir más allá de la idea de una simple infección de oído. Claro. Vamos a intentar descubrir por qué ocurre, por qué es tan recurrente, que es la frustración de muchos. Totalmente. Y lo más importante, por qué la verdadera causa, en la gran mayoría de los casos, ni siquiera está en la oreja. Ese es el dato que a mí me voló la cabeza. La fuente dice algo que lo cambia todo desde el arranque. A ver. Dice que entre el 75 y el 80% de las otitis externas son en realidad un síntoma de una enfermedad de la piel. Exacto. Un problema dermatológico. Un momento, ¿un problema de la piel? Yo siempre pensé que era algo súper localizado, que entró suciedad o agua y listo. Es el pensamiento más común, ¿sí? Pero si es un reflejo de algo más grande, entonces tenemos que empezar por lo más básico. A ver, para ponerlo simple, ¿qué es exactamente la otitis externa? Mira, en pocas palabras, es la inflamación de todo el túnel del oído. Ok. Desde la parte que vemos por fuera, el pabellón, hasta la membrana del tímpano. Todo ese conducto se inflama, se pone rojo, duele. Como un esguince, pero adentro. Buena analogía. Pero el concepto clave, el que se repite una y otra vez en el material, es que la piel que recubre ese conducto es una continuación directa de la piel del resto del cuerpo. Ah, o sea, no es un tejido diferente. Para nada. Es la misma piel. Por eso, cualquier cosa que afecte a la piel en general, una alergia, por ejemplo, puede manifestarse, y de hecho se manifiesta con muchísima fuerza en los oídos. Y por lo que leo en las notas, la propia forma del oído de un perro o un gato como que no ayuda mucho. No, para nada. Dice que tiene forma de L, no es un tubo recto como el nuestro. Exacto. Tienen un canal vertical que baja y luego dobla en un ángulo de casi 90 grados para formar el canal horizontal que llega hasta el tímpano. Claro, es como la tubería de un desagüe debajo de un lavabo, Sí, es un diseño perfecto. para que todo se quede atascado ahí. La ventilación debe ser malísima. Y si entra algo, no sé, agua de la piscina, O suciedad, o cera, lo tiene muy difícil para salir por sí solo. precisamente. Y eso nos lleva a un mecanismo fascinante que la fuente describe como migración epitelial. Migración epitelial. Suena complejo. Pero es muy ingenioso. Es el sistema de autolimpieza del oído. Funciona como una cinta transportadora microscópica. ¿Una cinta transportadora? Sí, la piel del conducto se va renovando y se mueve, muy lentamente, desde el fondo, desde el tímpano, hacia el exterior. Y al moverse, va empujando hacia afuera el cerumen y cualquier partícula de suciedad. ¡Guau! O sea que se limpia solo, constantemente. Es un proceso de limpieza silencioso y continuo. ¿Y qué pasa cuando se estropea esa cinta? Ahí está la clave de todo. Cuando hay inflamación, por la razón que sea, esa piel se hincha, se pone más rugosa, y la cinta transportadora se detiene en seco. Falla la autolimpieza. Exacto. El cerumen y los detritos se empiezan a acumular justo en ese codo de la L, y ahí se crea un ambiente cálido, húmedo, oscuro. El paraíso para que las bacterias y las levaduras, pues, monten una fiesta. El paraíso. Se crea un círculo vicioso de acumulación que genera más inflamación, que detiene más la limpieza. ¿Y así? Entendido. Oído externo es el canal en L, pero el documento también menciona oído medio e interno. ¿Qué tan importante es esa división? Es crucial. La membrana del tímpano es la frontera. La barrera. Sí, separa el oído externo del medio, donde están esos huesecillos que transmiten el sonido. Si esa barrera se rompe, la infección puede pasar al oído medio. Y eso ya son palabras mayores. Mucho más serio, ¿sí? Puede afectar el equilibrio, causar problemas neurológicos. Por eso, saber si el tímpano está intacto o no, lo cambia todo.
para el diagnóstico y sobre todo para elegir un tratamiento que sea seguro. Ok, la anatomía ya nos da una idea de por qué son tan propensos, pero el documento va más allá y organiza las causas en 3 categorías, casi como si fuera una investigación criminal. Jaja, sí, me gusta esa analogía. Factores predisponentes, primarios y perpetuantes. Me llama la atención, yo pensé que una infección era solo una infección. ¿Por qué tanta complejidad? Porque rara vez hay un solo culpable. Es una forma muy útil de entender por qué un tratamiento puede fallar si solo te enfocas en una parte del problema. Los predisponentes son los que preparan el terreno. Los que dejan todo listo para el desastre. Eso. Hacen que un animal tenga, digamos, más boletos para la lotería de la otitis. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues mira, aquí entran cosas obvias como la conformación de la oreja. Un Cocker Spaniel con esas orejas largas, pesadas. Claro, tiene la entrada del oído tapada todo el día. Cero ventilación. O un Shar-Pei con todos sus pliegues y un conducto que de por sí ya es súper estrecho. Entiendo. También el exceso de pelo dentro del canal que atrapa humedad y cera, o la humedad misma por los baños o por nadar. Y en las notas se menciona algo que a mí me sorprendió, los traumatismos, y específicamente los que causan los dueños con los hisopos. Sí, y este punto es fundamental porque se hace con la mejor de las intenciones. Claro, uno cree que está limpiando. Pero el hisopo de algodón en un oído con forma de L tiene 2 efectos desastrosos. Primero, irrita esa piel tan delicada del canal. Causan microlesiones, inflamación. Prepara el terreno, exacto. Y segundo, actúa como un pistón. Empuja toda la cera y la suciedad hacia el fondo, la compacta contra el tímpano. Y sabotea por completo esa cinta transportadora de la que hablabas. La sabotea por completo. O sea que con los hisopos, sin querer, estamos creando el escenario perfecto para un desastre. Así es. Pero ese escenario necesita una chispa para encenderse. ¿Cuál es esa chispa? ¿Cuáles son los factores primarios, los que de verdad inician la inflamación? Aquí llegamos al corazón del asunto, al meollo de la cuestión. La causa primaria más común, pero por un margen enorme, son las alergias. Alergias, sí, principalmente la dermatitis atópica, que es la alergia a cosas del ambiente. Polen, ácaros del polvo, moho. Para la alergia alimentaria también es un jugador importantísimo. Espera, quiero detenerme en una estadística que aparece en la fuente, porque es increíble. Dime. Dice que el 80% de los perros con alergia alimentaria desarrollan otitis, y para un 20% de ellos, la otitis es el único síntoma. El único. Exactamente. Piensa en lo que eso significa. Es que es brutal. Puedes estar años luchando contra una otitis que vuelve y vuelve, Cambiando de gotas, probando limpiadores. pensando que es mala suerte, cuando en realidad la respuesta siempre estuvo en el plato de comida. El oído era solo la sirena de alarma de un problema digestivo o inmunológico. O sea que un veterinario, ante una otitis que no se cura, debería sospechar de la comida casi por defecto. Absolutamente. Es una de las primeras cosas que se debe investigar. Y aparte de las alergias. Otras causas primarias importantes son los parásitos, sobre todo el ácaro Otodectes cynotis. Ajá. Es el responsable de casi la mitad de las otitis en gatos, que es muchísimo, y de un 10% en perros. Y luego, claro, están los cuerpos extraños. Como una espiga del campo. Sí, espigas, trocitos de plantas, semillas, es más común de lo que parece. Me imagino el dolor. Recuerdo el caso de un Golden Retriever que llegó a la consulta con la cabeza ladeada, un dolor terrible después de un paseo. El dueño juraba que era algo neurológico. Claro, el susto. Se le miró con el otoscopio y al fondo, pegada al tímpano, una espiga enorme. 20 segundos después de sacarla, el perro era otro. ¡Qué maravilla! Es el ejemplo perfecto de una otitis unilateral, de un solo oído y de aparición súbita. Ok, la chispa ya prendió el fuego, con una alergia o un ácaro, pero ¿por qué a veces ese fuego se vuelve un incendio forestal que no se apaga? ¿Qué son los factores perpetuantes? Estos son los que mantienen el fuego encendido y lo convierten en una pesadilla crónica. Los que lo complican todo. Exacto. Una vez que el oído está inflamado, su ecosistema se altera. Y el principal factor perpetuante es la aparición de infecciones secundarias. Ah, aquí entran las bacterias y demás. Sí, bacterias como Staphylococcus o la temida Pseudomonas, y sobre todo levaduras como la Malassezia pachydermatis, que viven normalmente en la piel en pequeñas cantidades. Pero con todo ese caos, Aprovechan la humedad, la cera acumulada y se multiplican sin control.
Y el documento también menciona que el propio oído empieza a cambiar físicamente. Sí, y esto es lo que complica los casos crónicos. La inflamación constante hace que la piel del conducto se engruese. Se llama hiperplasia. Se vuelve como más rugosa. Rugosa, con pliegues. Y con el tiempo puede incluso calcificarse, volverse rígida como el hueso. ¡Wow! Esto estrecha tanto el canal que ya no hay ventilación y, lo peor, impide que las gotas del tratamiento lleguen al fondo. Se vuelve impenetrable. Y hay un último factor, a menudo invisible, una otitis media. Si la infección cruza el tímpano, el oído medio se convierte en un reservorio secreto de bacterias, que está constantemente reinfectando el oído externo, y parece que ningún tratamiento funciona. Con toda esta red de culpables, el diagnóstico me parece un verdadero trabajo de detective. ¿Por dónde se empieza a desenredar este lío? El trabajo de detective empieza mucho antes de mirar la oreja. ¿Ah, sí? Comienza con una buena anamnesis, que es básicamente el interrogatorio. Hacer las preguntas correctas. Clave. ¿Es la primera vez o esto vuelve cada verano? Eso ya te puede sugerir una alergia estacional. Claro. ¿Hay otros animales en casa con los mismos síntomas? Eso apunta a algo contagioso, como los ácaros. ¿Qué tratamientos ha recibido y cómo respondió? Las respuestas ya te van dibujando un mapa del problema. Y después del interrogatorio, el examen. La fuente destaca una parte que me parece fascinante. Analizar el cerumen. Lo llama la escena del crimen. Es una imagen potente y muy acertada. Si eres el detective que llega a esa escena, cada detalle cuenta. El color, la consistencia y, sobre todo, el olor del cerumen son pistas cruciales. Te orientan de inmediato. Inmediatamente, sí, hacia un tipo de culpable. De acuerdo, soy la detective, llego a la escena. ¿Qué es lo primero que busco? ¿Qué pista me hace decir, ajá, ya sé por dónde va esto? Lo primero es observar. Si ves un cerumen marrón claro, de aspecto más bien graso pero con un olor normal a cera, pues probablemente estás ante una otitis inflamatoria simple. Quizás el inicio de una alergia. ¿Qué? Algo leve. Pero si te encuentras con una secreción muy oscura, casi negra, seca y que parece café molido, Café molido, ¿qué específico? eso es casi un signo inequívoco de ácaros o todectes. ¿Y los olores? El documento los describe de una forma muy vívida. Menciona olor a salamín. Uf, sí. Y es sorprendentemente preciso. Si el cerumen es marrón, pastoso, húmedo, y tiene ese olor rancio, agrio, a veces descrito como a perro mojado o salamín, ¡Qué horror! tienes que sospechar muy fuertemente de una infección por levaduras, por malacesia. ¿Y si es peor? Si la secreción es amarillenta o verdosa, muy húmeda, y el olor es directamente putrefacto, nauseabundo, ahí estás casi seguro ante una infección bacteriana de las serias, probablemente por pseudomonas. Vale. Las pistas ya nos dieron un sospechoso principal. ¿Cómo se confirma? ¿Cuáles son las herramientas forenses? La herramienta principal de visualización es el otoscopio, para ver el interior del canal y, muy importante, el estado del tímpano. Para ver si la barrera está intacta. Exacto, pero la prueba reina, la más útil, rápida y económica, es la citología. ¿Y eso qué es? Tomas una muestra de esa secreción con un hisopo, la extiendes en un cristalito, la tiñes y la miras al microscopio. Y ahí se ve todo. En minutos puedes confirmar todo. Verás a los ácaros moviéndose, o identificarás las levaduras que la fuente describe muy gráficamente. Sí, con forma de maní, zapato o mamushka. Jaja, sí, son muy características. O verás qué tipo de bacterias hay, si son cocos o bacilos. Incluso te da una idea de la cantidad. Ah, eso es importante. Claro, encontrar un par de levaduras puede ser normal, pero el criterio para diagnosticar una infección por malacesia es encontrar más de 10 por campo de visión al microscopio. Y de ahí a otras pruebas más complejas si hace falta. Sí, para casos crónicos se puede hacer un cultivo, para saber el antibiótico exacto que funcionará, o radiografías para ver si hay una otitis media oculta. Muy bien. Hemos investigado la escena del crimen, tenemos a los culpables. ¿Cuál es el plan de ataque? ¿Cómo se enfoca el tratamiento? Hay una regla de oro que la fuente enfatiza por encima de todo. A ver, Ningún tratamiento en gotas será eficaz si el oído no está limpio. primero limpiar. Es el primer paso y es innegociable. Tienes que eliminar todo ese exudado, la cera, las toxinas, porque si no, o inactivan el medicamento o simplemente impiden que toque la piel enferma. Suena muy lógico, pero limpiar el oído de un perro al que le duele mucho debe ser una batalla. Es un punto excelente. A veces
Si el dolor es muy intenso, la limpieza debe hacerse bajo sedación en la clínica. Ah, claro. Allí se usan soluciones de lavado a presión controlada para limpiar a fondo sin dañar. Y la advertencia se repite. Para la limpieza en casa, nunca, nunca usar hisopos en la profundidad del canal. Solo para los pliegues de fuera. Exacto. Se usan limpiadores líquidos específicos que disuelven la cera. Entendido. Primero, limpiar a fondo. Y una vez que el oído está despejado, ¿cómo se elige el tratamiento? El tratamiento siempre debe tener un doble objetivo. Atacar la infección secundaria, que es la que causa los síntomas agudos, el picor, el dolor. Ujú. Pero sobre todo, y esto es lo más importante, controlar la causa primaria que lo originó todo. Ah, claro. Si la citología mostró levaduras, se usan antifúngicos como el miconazol. Si había bacterias, antibióticos. Si eran ácaros, un acaricida. Entonces el frasco de gotas que se compra no es una solución mágica para todo. Para nada. Es solo una pieza del rompecabezas. Y quizá ni siquiera la más importante, si no se ataca la alergia de fondo, por ejemplo. Has dado en el clavo. Tratar solo la infección es como secar el suelo de una gotera sin arreglar la tubería rota. Se volverá a mojar. El suelo se volverá a mojar. Si la causa primaria es una alergia, el éxito a largo plazo depende de manejar esa alergia. La gota para el oído apaga el fuego del momento, pero no evita el próximo incendio. Y supongo que el seguimiento es clave para no caer en ese ciclo sin fin. Fundamental. El tratamiento no termina cuando el animal deja de rascarse. Al final del periodo pautado, es crucial repetir la citología. Mirar de nuevo por el microscopio. Exacto. Para confirmar objetivamente que la infección se ha resuelto. Y solo entonces se puede diseñar un plan de mantenimiento, con limpiezas preventivas para evitar que el problema vuelva a empezar. Ok, si tuviera que quedarme con las ideas más importantes de toda esta exploración, creo que serían 4. A ver. La otitis no es, en la mayoría de los casos, una enfermedad del oído, sino de la piel. ¿Correcto? La causa casi nunca es una sola cosa, es una red compleja de factores que preparan el terreno, inician el problema y luego lo perpetúan. Así es. El diagnóstico es un proceso de investigación donde cada detalle, hasta el olor de la cera, es una pista fundamental. Exacto. Y cuarto, y quizás lo más importante para mí, el éxito a largo plazo no está en la gota que se pone hoy, sino en identificar y controlar la causa original. Lo has resumido perfectamente. Entender estas capas es lo que permite a las personas que conviven con mascotas con estos problemas crónicos pasar de la frustración, De las recaídas constantes, a un manejo proactivo de la condición de base. Se deja de apagar fuegos para empezar a evitar que se inicien. totalmente. Y bueno, todo esto nos deja con una reflexión final para darle vueltas. La fuente deja muy claro que la otitis externa es, en gran medida, un espejo de las enfermedades alérgicas de la piel. Sí. Si observamos que la incidencia de estas alergias parece estar aumentando en nuestras mascotas, esto plantea una pregunta importante. ¿Hasta qué punto es esto un reflejo de nuestro propio entorno moderno, de nuestra alimentación, de los cambios en nuestro estilo de vida? ¿Qué nos dice esto sobre la salud futura de los animales que comparten nuestro mundo, mucho más allá de sus oídos?